Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos con la ayuda de Dios, a meditar en el tema ¿qué es la fe? Todos, hermanos, hablamos de fe, sabemos lo que es fe. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice Pablo en esta porción acerca de qué es la fe. Y cuando inicia esta porción que leímos, cuando él utiliza esas dos primeras palabras, por tanto, él se está refiriendo, hermanos, a lo que él ha venido disertando anteriormente. Ese, por tanto, nos está llevando a las porciones de atrás de esta epístola, en donde el apóstol Pablo ha venido mostrando que la salvación no es por obras, no era por la circuncisión, lo que tanto ha hablado en los capítulos anteriores, sino por la fe. Y aquellos hombres del pasado, Pablo dice, de que fueron salvos no por las obras, sino por la fe. Y pone de ejemplo a Abraham. De Abraham, él ya había dicho anteriormente en el capítulo 5 de Génesis, que su fe le fue contada por justicia cuando le creyó a Dios. Entonces Abraham, hermano, fue justificado por la fe y él pone ese ejemplo. Y se los pone especialmente, hermano, a los judíos, quienes tenían como padre a Abraham. Se jactaban de que Abraham era su padre. Y creían que por ser descendientes de Abraham y por practicar las obras de la ley, ellos iban a ganar la salvación. Pero Pablo les dice que no es así. Es por Abraham fue justificado por creerle a Dios y no porque guardara las obras de la ley o porque haya sido circuncidado. Ellos creían que la salvación era por ser circuncidado. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura lo que nos enseña es que Abraham fue justificado muchos, pero muchos años antes de ser circuncidado. Él ya había sido justificado. La secuencia de la vida de Abraham es esta. Voy a decírsela brevemente. La secuencia, el orden. Primero fue llamado cuando él tenía 75 años. Fue llamado de Harán. Y eso está en Génesis 12:4. A los 75 años Abraham es llamado de un pueblo pagano. De ahí lo sacó el Señor. De un pueblo idólatra. De Ur de los Caldeos. No era de una familia convertida. Era una familia idólatra. Tenían dioses. De ahí lo sacó. A los 75 años de edad. Dios le promete que iba a tener una descendencia, que si podía contar las estrellas del cielo, así iba a ser su descendencia. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero va avanzando el tiempo y no hay tal descendencia. Llegamos al capítulo de Génesis 16:3, o sea, después de 10 años de ser llamado o de habitar en Canaán, Abraham tomó por mujer a Agar. Después de 10 años de ser justificado, toma por mujer a Agar. O sea que a esta época, cuando toma por mujer a Agar, ya él tenía 86 años. En Génesis 16:16, o tenía 85 años. En Génesis 16:16, cuando nace su hijo Ismael, él ya tiene 86 años. Génesis 16:16, nace Ismael
Y dice allí la Escritura que Abraham era de 86 años cuando nace su hijo con Agar. En Génesis 17:24, cuando Abraham tiene 99 años, es que es circuncidado. A los 99 años. Entonces, desde que es justificado, ya había pasado muchos años. Ya para esa altura, aquel niño que le nació de Agar ya tenía 13 años. 13 años. Entonces, ese es, hermanos, cómo Abraham fue circuncidado muchos años de que ya había sido justificado. Por eso dice Pablo en Romanos 4:11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, aquella circuncisión, hermanos, solamente era una señal externa de aquella justificación que Abraham había tenido cuando tenía 76 años. Hasta los 99 recibe esa obra. Entonces Pablo saca la conclusión que no es por la circuncisión, no es por ninguna obra de la ley, sino por creerle a Dios. Y así como él fue justificado por creer, así también nosotros somos justificados por creerle a Dios. Eso es lo que él quiere decir con esa palabra, por tanto. Ahora dice, veamos lo que es el versículo 16 que nosotros leímos. Vamos a ir por los versículos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, es por la fe. Y es por esa gracia de Dios, dice, que somos justificados. Esa gracia, hermano, ya lo sabemos, su significado es algo inmerecido. Nosotros no merecíamos la justificación, ni la salvación, ni nada. No lo merecíamos por nuestra vida, hermanos, de rebelión contra Dios. Pero Él, por esa gracia de Dios, es que alcanzamos esta justificación. Y Él le dice, y no solamente el pueblo que es de la ley, porque los judíos pues creían, se jactaban de que Abraham fuera su padre. Y en cierta ocasión el Señor les dice que si Él quisiera, podía de las piedras levantarle hijos a Abraham. Por tanto que se jactaban los judíos. Había una leyenda de los judíos, leyenda por supuesto, pero que la creían, que decía de que Abraham iba a estar a la entrada de las puertas del lugar de condenación. Iba a estar en la entrada. Y que no iba a dejar entrar al lugar de condenación a todo aquel que él viera que iba circuncidado. Entonces Abraham iba a estar ahí en la puerta viendo a todos si eran circuncidados o no circuncidados. El que era circuncidado, pues no podía entrar a la condenación. El que no había sido circuncidado, a la condenación. Eso era lo que creían. Por eso el Señor, en esas ocasiones, Dios les puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No se jacten de ser hijos de Abraham. Entonces, esa justificación dice que no es solamente para los que son de la ley, sino también para nosotros. Para nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, hermano, Abraham es Padre de todos nosotros en cuanto a la fe. No en cuanto a la sangre.
En cuanto a la sangre, es padre de los judíos. Son descendientes de Abraham por la sangre. Pero nosotros no somos descendientes de Abraham por la sangre, sino por la vida espiritual que Dios ha engendrado en nuestras vidas por la fe. Abraham es el padre de la fe. Nosotros creemos en esa fe, en esa misma fe que tuvo Abraham. Así como él le creyó a Dios, así también nosotros le hemos creído a Dios. Y por creerle a Dios es que somos justificados por la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, a partir del versículo 17, ya es que Pablo empieza a decirnos qué es esto de la fe. ¿Qué es esto de la fe? Como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Te he puesto, dice, por padre de mucha gente. Eso lo tenemos en Génesis 17:5, donde Dios le da esa promesa a Abraham, de decirle que iba a ser padre de muchas gentes. Padre de muchas gentes. Es ahí, hermanos, en donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Él se llamaba Abraham, hasta ahí. Pero cuando le dice vas a ser padre de muchas gentes, es que le cambia el nombre a Abraham. Que eso es lo que quiere decir. Padre de muchas gentes. Le cambia el nombre. Y no solamente a Abraham le cambia el nombre, sino que le cambia el nombre también a la esposa de Abraham, a Sarai o Sarai. Y le da el nombre de Sara, que quiere decir princesa. Ahora veamos esto. A Abraham le llama padre de muchas naciones. Eso quiere decir Abraham. Cuando alguien le decía el nombre a Abraham, pues le estaban diciendo padre. Y no era padre. No era padre todavía. No tenía hijos. Pero ya se le llama padre. Porque dice ahí la misma porción que Dios llama a las cosas que no son como que si fueren. Abraham no era padre. No era padre. Pero para Dios ya lo llama así como que si eso que no era fuese. Lo mismo se dice de Sara. Sara quiere decir princesa. Y cuando Abraham recibía alguna visita, que la recibía con frecuencia, la Biblia nos habla de que recibía visitas hasta del ángel, los ángeles y todo. Pero cuando recibía visitas, Abraham llamaba a su esposa. Y cuando la llamaba le decía, princesa, ven acá. Cuando tenía visitas. Princesa, ven acá. Bueno, todas las visitas pensaban ver a una muchacha bonita. Porque una princesa, todo cuando decimos princesa, uno se imagina una muchacha jovencita y bonita. Es una princesa. Pero cuando Sara iba saliendo de la tienda, aquella viejita, hermano, de 90 años, caminando, esa era la princesa. Pero Dios le había puesto ese nombre. Porque Dios llama las cosas que no son como que si fueran. A Sara le había puesto ese nombre bonito de princesa, jovencita, bonita, y era una viejita de 90 años.
Pero por la fe, Abraham, que no tenía hijos, era padre de muchas multitudes. Por la fe. Por la fe, Sara, siendo una viejita, por la fe, también el Señor la ve como una mujer joven, bonita, porque iba a ser también madre de multitudes y de reyes que iban a salir de aquella pareja, que hasta este momento, hermanos, parecía imposible. Pero Dios llama las cosas que no son como que si fueran. De la misma manera, a nosotros el Señor nos llama que somos santos y que somos justos. Pero ¿de dónde, hermanos, cómo éramos antes de que el Señor tuviéramos un encuentro con el Señor? ¿Qué éramos nosotros? Probablemente éramos, no le voy a decir todo lo que usted era, si ya usted sabe lo que era. ¿Para qué le voy a sacar los trapos al sol? Pero vea lo que éramos. Y pudiera ser de que hubiera una persona, como ocurre muchas veces, que los haya conocido en el pasado. Y puede ser que después que el Señor a usted lo ha declarado justo y santo, usted esté predicando el Evangelio. Y aquel que lo conoció con una vida perversa, y ese está predicando. Y ese malvado está predicando, y ese borracho está predicando, ese ladrón está predicando, ese asesino está predicando. No puede ser, dice la gente. Para ellos no. Pero Dios lo ha declarado justo y santo, porque ha creído en él. Aunque para el mundo no lo sea, para Dios sí lo es. Lo declara santo y justo. Por eso mismo. Porque Dios llama las cosas que no son como que si fueren. Es lo mismo de aquella parábola de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar. Ya ustedes saben, aquel religioso fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de lo que era, de que no era malo como el otro, que ayunaba, que daba diezmos, que era una buena persona. Esa era la oración que él hacía. El otro no. El otro decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. El religioso que era bueno, que daba diezmos, que ayunaba y que era esto y lo otro, se fue a su casa así como había llegado al templo. Lo mismo. Pero aquel que reconoció su pecado y creyó de que en Dios iba a alcanzar misericordia, ese se fue a su casa justificado. Porque es por el creerle a Dios. Es por creer a Dios que somos justificados. Por la fe. Por la fe. Entonces ahí, hermanos, pues Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Humanamente hablando, esas dos palabras pueden decir como que ya no había esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque ya habían pasado 20 años. Y Abraham no veía que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Pero él siguió creyendo, hermano. Esperanzas contra esperanza. No se desesperanzó. No se desilusionó
por el tiempo que estaba pasando. Y entre más tiempo pasaba, él más viejo se hacía. Sara más vieja se hacía. Pero él seguía confiando. Él seguía confiando en que Dios le había dado esa promesa y que era poderoso para cumplirla. Aunque hubieran pasado ya 20 años. Muchas veces, hermanos, nosotros pedimos a Dios y quizás le pedimos una semana, 2 semanas, y cuando vemos que en 2 semanas no nos ha contestado, ya oré 2 semanas y Dios no me contesta. Ya con 2 semanas queremos que el Señor nos conteste o nos dé la respuesta. Abraham esperó 20 años. No fueron unos días. Y no era, hermanos, que al pasar cada esos 20 años él se iba haciendo más frondoso y más cholotón y más fuerte para tener hijos, los que pudiera. Y que en verdad Sara se iba convirtiendo en una princesita, y llegar a 20 años, 21 años. No se iban para abajo, haciéndose más viejitos. Más viejitos. Me imagino que Sara ya parecía una pasa, ¿no? Y ya estaba viejita. Viejita. Pero era princesa. Abraham, viejito. Pero era padre, aunque no habían hijos de la promesa. Pero él siguió creyendo en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ya se le había dicho. En cierta ocasión Dios lo sacó en una noche. Lo sacó al patio de la casa. Mira hacia el cielo, le dijo. Está lleno de estrellas, no hay nubes. Estaban en el desierto. No hay nubes, lleno de estrellas. Cuenta las estrellas si puedes, le dijo Dios. Así será el número de tu descendencia. Claro que Abraham no pudo contar las estrellas, por supuesto. Pero allí fue que se le dio la promesa. Y Abraham recordaba esa noche en que Dios lo sacó y que viera las estrellas. Tenía en su mente y en su corazón esas palabras de Dios. Cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Eso es lo que nos dice el versículo 18. Eso era lo que tenía Abraham en su corazón. Que Dios le había dicho que iba a ser padre de naciones. De naciones. No solamente padre de una nación, sino padre de naciones. Y ahí vamos incluidos todos nosotros los gentiles, por supuesto. Estamos en las naciones. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miren, hermanos, iban pasando los años. Y Abraham se veía que cada año que iba pasando, se veía más viejo, por supuesto. Pero una cosa es muy importante. Dice que a pesar de que los años iban pasando, él no se debilitó en la fe. No se debilitó. Él siguió creyendo en esperanza contra esperanza. No se afligía porque hacía 2 años tenía 98 años, y el otro año 99 y después 100. No se abatía por eso. Él seguía cultivando su fe. Hermano, la fe se puede cultivar.
La fe la tenemos que cultivar nosotros. La fe es como una planta. Si una planta se cuida, va a crecer frondosa. Si le damos lo que necesita, agua, luz del sol, si la abonamos, la podamos, esa planta va a crecer saludable, porque la estamos cuidando. No cuidemos la planta, no le demos agua, que no le dé la luz del sol, que la cubra el monte, esa planta se va a morir. Se va a ir agotando, se va a ir debilitando, las hojas se le van haciendo amarillas, las va a ir botando, porque no se cuida. Así es la fe. La fe tenemos que cuidarla, hermanos. ¿Y cómo vamos a cuidar la fe? Pues de muchas maneras. Dios nos ha dado tantas cosas. ¿Cómo podemos cuidar nuestra fe? Que no se debilite, sino que vaya creciendo más robusta. La oración es un elemento necesario. Congregarnos. Si nos congregamos, estamos fortaleciendo nuestra fe. Y Dios ha ordenado que nos congreguemos. Los que no se congregan, hermanos, llevan una vida débil, raquítica. Porque aquí venimos, hermanos, como a recibir energía de Dios. Cuando lo alabamos, cuando oímos la palabra, cuando abrimos nuestro corazón a la alabanza. La alabanza es una manera de fortalecer la fe. Ya vamos a hablar un poquito de la alabanza más abajo de estos textos. Todo eso, hermanos, ayudan a que nuestra fe no se debilite. La lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la meditación en la palabra de Dios, eso, hermanos, fortalece nuestra fe. ¿Por qué mucha gente, hermanos, son tan debilitadas en la fe? Porque no estudian la Biblia, no saben lo que la Biblia dice. No saben. ¿Cuántos tenemos ya un montón de años? Casi los de Sara. Y cuando se dice, vamos a leer en 1 Pedro, andan a por Génesis buscando 1 Pedro. No la hayan. Ya tienen la edad de Sara o de Abraham. Pero es porque no la escudriñan. Entonces, esa gente que no la escudriña, ¿cuántos leen la Biblia acá? ¿Cuántos estudian la Biblia? Ya ven, ni uno. Ni uno. Y la Biblia, hermanos, no le digo que se ponga un día y este día me toca leer 3 salmos y leen los salmos, vaya, estuvo. En 5 minutos leyó los 3 salmos, terminó y no sabe lo que dijeron los 3 salmos. Porque no es eso. No es la cantidad de capítulos que va a leer. Es lo que va a leer y lo que va a meditar de lo que ha leído. Lo que va a meditar de ello. No importa si sean 5 versículos. Pero eso, hermanos, va a aumentar nuestra fe, que no se debilite. Porque Dios nos está hablando en la Escritura. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no leen la Escritura? Andan ahí errados. Hay quienes dicen, eso es la salvación a saber. Y son cristianos. Allá al final, en el día del juicio, vamos a saber si somos salvos o no. ¿Por qué dicen eso? Porque no leen la Escritura. La Biblia no dice eso, que hasta en el día del juicio vamos a saber si somos salvos o no. La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La tiene. La tiene la vida eterna. No es que va a llegar hasta las puertas del juicio. El cristiano ni va a ver esas puertas del juicio.
Ya con solo eso, hermano, están diciendo que Dios es mentiroso. Cuando Dios nos está asegurando que nos da la salvación, que nos da la vida eterna. Es Dios quien está diciendo eso. ¿Por qué el hombre duda? Porque su fe está débil. Porque no ha escudriñado las Escrituras. Hay quienes preguntan, hermano, ¿y a dónde está el versículo que dice, al que madruga Dios le ayuda? Piensa que está en la Biblia. ¿O dónde está el versículo que dice, ayúdate que te ayudaré? ¿O dónde está el otro versículo, hermano, que dice, dónde está ese versículo, hermano, que lo he oído, pero no me acuerdo en qué libro está, a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Por qué dicen eso? Porque no leen la Biblia, no saben lo que la Biblia dice. Nosotros, hermanos, vamos a fortalecer nuestra fe si estudiamos las Escrituras. Es Dios quien nos habla. Estudiemos las Escrituras, hermanos. Congreguémonos. No solamente, hermanos, Dios lo sabe por qué quiere que nos congreguemos, si Él ordena. Y Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso dice Dios en Hebreos. ¿Y por qué dice no dejen de congregarse? Porque Él quiere que nuestra fe no se debilite. Que no se debilite. Al congregarnos aquí alabamos a Dios. Claro que no solamente aquí lo podemos alabar, en todas partes, en la casa, en la calle, trabajando. Pero aquí, hermanos, todos unánimes. Entonces, hermanos, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, dice, que estaba ya como muerto. Ya estaba como muerto. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia con eso está diciendo que Abraham ya había perdido su potencia sexual. Ya tenía 100 años. La potencia sexual del hombre va disminuyendo. Cuando ya llega a los 40, va disminuyendo la potencia sexual poco a poco, pero va disminuyendo. Ya el cuerpo ya no produce las hormonas. Entonces ya el cuerpo de Abraham en ese sentido ya casi estaba como muerto. Es cierto que el hombre puede engendrar todo ese tiempo, puede engendrar hijos. Las células de reproducción del varón están vivas todo el tiempo hasta que se mueren. Pueden engendrar. La cosa es la potencia sexual. El cuerpo estaba ya casi muerto de Abraham. A pesar de eso, de que su cuerpo estaba ya casi como muerto, como había perdido la potencia sexual, su fe no se debilitaba por eso. Él seguía aferrado a la promesa. Eso era la fe. Eso era la fe. Estar aferrado a esa promesa, creerle a Dios. Aunque humanamente ya todo parecía imposible. Humanamente parecía imposible. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Y para el que cree también. Entonces, hermanos, a pesar de que su cuerpo estaba como muerto, Él no se debilitó. Ni se debilitó al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Mire, Sara era estéril, no solo era ancianita, sino que era estéril, y había sido estéril toda su vida. Si Abraham y Sara se casaron jóvenes, como era la costumbre en los pueblos del oriente, que la mujer, la muchacha se casaba de 12, 13 años, era la costumbre. Y todavía es costumbre en algunos pueblos del oriente.
Y casar a las jovencitas ya a los 13 años, ya las han casado. Por eso aquí en Australia tienen mucho cuidado cuando las personas esas que son del este sacan a las jovencitas. Tiene la ley, está ojo viendo ahí, porque sabe que pueden hacer eso. Entonces Abraham, hermano, y Sara se casaron de jovencitos. Hicieron la lucha por tener hijos y no pudieron, porque era estéril. Y ahora de 90 y tantos años, de 90 años, hermano, ya la matriz de Sara es que estaba, ¿cómo dice? Estéril completamente. Ya tenía 90 años. Ya la costumbre de la mujer le había cesado así un siglo. Así un siglo. Ya no veía su costumbre mensual. A pesar de todo eso, hermanos, la fe de Abraham no se debilitó. Él siguió creyendo y siguió esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Que se cumpliera la promesa de Dios. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, ahí, hermanos, Abraham no se comportó como un incrédulo, porque hay creyentes que son incrédulos. Hay creyentes que son incrédulos. Dios está diciendo una cosa en su palabra y no la creen. Y no la creen. Dios le dice que es salvo en el momento en que cree. Pero hay quienes no creen eso. No, si hay que hacer la lucha para salvarse. Hay que hacer la lucha, hay que hacer esto y allá al final vamos a ver si la lucha que hicimos fue lo suficientemente grande para salvarnos. Son incrédulos. Son incrédulos. Tienen a Dios por mentiroso. No creyeron. No creyeron. En cambio, hermanos, dice aquí la Biblia que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Fíjate bien, se fortaleció en la fe. No hubo debilidad. Y usted vea el estado, póngase usted, hermano, varón, en el estado de Abraham. O usted, hermana, póngase en el estado de Sara. Ahorita usted está joven. Pero póngase, imagina que tiene 40 años más. Y que Dios le diga que va a tener hijos a esa edad, ¿cómo la ve? ¿Verdad que allí solamente teniendo fe se cree eso? Solamente teniendo fe. De otra manera no se puede. Ahora, pero ¿cómo se fortaleció? ¿Cómo se fortaleció en la fe? Dándole gloria a Dios. Esa es la alabanza. Esa es la alabanza. En todo momento, hermanos, nosotros debemos darle la gloria a Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, se fortalece nuestra fe. Porque eso es alabanza. Darle la gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él nos ha salvado. Gloria a Dios. Porque Él es mi Salvador. Gloria a Dios. Porque va a venir por mí. Gloria a Dios. Porque voy a estar en la boda del Cordero. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Esa es alabanza. Cuando decimos gloria a Dios, hermanos, nuestra fe se fortalece. Aunque vea los problemas en el hogar, en el trabajo, en la familia.
Usted dele gloria a Dios por las cosas que Él ha hecho en nosotros y por las que hará todavía. Dios tiene que hacer muchas cosas con nuestras vidas todavía. Ya hizo mucho al darnos la salvación. Pero eso no es todo para el pueblo de Dios. Hay promesas todavía. Promesas le hizo Dios a Abraham y las creyó. Promesas ha hecho Dios a nuestras vidas y las creemos. Las creemos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Ah? ¿Creen que Cristo resucitó? Pero ninguno de ustedes estuvo ahí para que lo viera. Ninguno. Más que ninguno. Los discípulos, aquellas mujeres sí lo vieron. Pero ninguno de nosotros lo hemos visto. Pero si nos preguntan, ¿cree que Cristo resucitó? Sí, Cristo resucitó. ¿Cree que Cristo lo salvó por solo creer? A saber, dice alguno. A saber. ¿Que resucitó hace más de 2000 años? Sí, dije que lo cree. Pero que si lo salvó solo por creer, ahí ya viene la duda de aquellos que no se han fortalecido en la fe. Pero el que está fortalecido en la fe, cree como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. ¿Usted cree que es salvo por creer en Cristo Jesús? Amén, hermano, gloria a Dios. Sin temor, sin pena. Hay alegría en los cielos cuando nosotros declaramos esa victoria. El diablo huye. Si cuando decimos con temor, ¿es usted salvo porque creyó en Dios? Amén, hermano. Amén. El diablo está contento. Este todavía no está firme, dice. A este vamos a ver cómo lo zarandeamos. Con poquito se va a ir. Con poquito. Con poquito lo voy a zarandear. Pero cuando confesamos, hermanos, con nuestra boca, con nuestro corazón, con gozo, con alegría, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, si el diablo con solo eso huye de nosotros. Amén, hermano. Entonces, confesemos. Todas esas promesas que el Señor ha hecho son sí y amén, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sí y amén. Entonces, hermanos, Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dándole alabanza a Dios, dándole gloria a Dios. Usted alabe a Dios, hermano. Alábelo a Dios. En todo lugar, si con que solamente diga, gloria a Dios por esto. Esa es alabanza. Esa es alabanza. Por eso que diga, santo es el Señor, bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre de Dios. Eso es alabanza. Verso, el que sigue. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba convencido, hermano, de que Dios era poderoso. De que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios poderoso. Ese mismo Dios poderoso de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado. Desde Abraham hasta esta época han pasado miles de años. Pero Dios sigue siendo el mismo porque Él es eterno. Él no ha disminuido. Él sigue siendo el mismo Dios, está en el mismo trono, con el mismo poder. Siempre dispuesto a bendecirnos y a cumplir sus promesas.
porque Él es poderoso. Nosotros creemos, Jesús, hermanos, hizo muchas promesas a nuestra vida. Hizo muchas promesas a nuestras vidas. Una de esas es la que ya acabamos de decir varias veces. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es una gran promesa del Señor. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre, vivirá eternamente. Es una promesa del Señor. Tenemos que creer esa promesa del Señor porque Él es poderoso para cumplir esa promesa. Él es el agua de vida. Y el que beba del agua de vida no tendrá sed jamás. La sed espiritual. Dios nos la está llenando porque Él es poderoso. Él es poderoso. Entonces, hermanos, nosotros en la Escritura tenemos tantas promesas de Cristo. De ninguna de ellas vamos a dudar. Como decíamos el miércoles que Cristo es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Y Él va a cumplir cada una de esas promesas. Por lo cual, verso 22, también su fe le fue contada por justicia. Allí cierra el círculo en que Pablo está hablando acerca de la fe. Su fe le fue contada por justicia. Esa fe que nosotros tenemos, hermanos, en el Señor, es también la que nos ha sido contada por justicia. La misma fe. La misma fe. Aunque sea en esperanza sobre esperanza. Aunque sea que las cosas no son todavía, pero las creemos como que si fueran, porque Dios así las cree. En Romanos 8:30, dice ahí el apóstol Pablo, a los que antes conoció, dice, también los predestinó. A los que predestinó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Los tres aspectos primeros, conoció, predestinó, justificó, pues son cosas ya hechas, realizadas. Fuimos conocidos, fuimos predestinados y hemos sido justificados. Pues el Señor dice, también los glorificó. Y todavía no hemos sido glorificados. Vamos a ser glorificados. Pero como Dios llama las cosas que no son como que si fueren, por eso Él ya nos glorificó. Ya Él llama a algo que todavía no es como algo que ya es, algo que ya se realizó. Ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que tenemos que atesorar, lo que Dios cree. Por eso, hermano, no hay lugar en nuestra vida para que tengamos alguna duda de Dios. A Dios le creemos lo que Él dijo. Esa es la fe. Si Él dice que ya nos glorificó, pues ya nos glorificó. Porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Entonces, hermanos, toda esa fe es la que es contada por justicia. Verso 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya les pregunté, ¿cuántos creen en la resurrección? Me dijeron que todos creen. Por eso dice el apóstol Pablo acá, que también esa justificación, esa justicia es para nosotros, los que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, ¿qué duda va a haber? ¿Qué duda hay? No hay ninguna duda respecto a lo que Dios nos está diciendo.
Muchas veces, hermanos, y se oye con frecuencia algún hermano dice, no es más que mi fe no me alcanza para eso. Mi fe no me alcanza, mi fe así es de chiquita. Los discípulos le dijeron al Señor en una ocasión, Señor, aumentanos la fe. Y la fe, hermanos, va a ir fortaleciéndose con las prácticas que ya dijimos. Porque si alguien dice, no me alcanza la fe, ¿cuánto tiempo dedica al estudio de la palabra de Dios? Es una pregunta. Si no le alcanza la fe, ¿cuánto tiempo dedica a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto a la alabanza? ¿Cuánto tiempo a la congregación? ¿Cuánto tiempo al servicio a Dios? Así también se fortalece la fe, sirviéndole a Dios. En cualquier área, hermanos, en cualquier área. A Dios le servimos en cualquier área. No solo en predicar. Todo lo que hay que hacer para la gloria de Dios es estar activo, es estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y con esto terminamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo ha resucitado, es que nosotros hemos sido justificados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No sirve de nada. No sirve de nada. Pero gloria a Dios que Cristo se levantó de los muertos, la tumba quedó vacía y Él ascendió a los cielos y vive, estando a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no nos debilitemos en la fe, hermano. La fe es solamente creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle lo que Él ha dicho. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Todo hombre puede mentir. Todo hombre puede mentir. Pero no Dios. Dios no miente. Dios no miente. Ni es hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Lo que ha dicho Él lo va a cumplir. Así fue justificado Abraham, así somos justificados nosotros. Dios les bendiga, hermano.